Las escrituras que vamos a estar leyendo en el día de hoy las encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos 16 al 21. Nuevamente, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. Van a estar siendo proyectadas también en las pantallas. Esta es la palabra de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Podemos tomar asiento y los niños pueden pasar, por favor, a su clase de enseñanza en el día de hoy. Muy bien. Y los invito a orar después de haber leído las Escrituras. Oh Señor, te damos infinitas gracias por el día de hoy, por el milagro que has hecho de darnos un día más, Señor. Te damos gracias también porque nos has llamado a venir a tu templo, Señor, y has permitido que las agendas pudieran haberse dado de tal manera que podamos estar contigo de manera íntima. Gracias, Padre, por eso. Te pedimos que el mensaje que estamos llevando en el día de hoy llegue a nuestros corazones y que mis palabras sean tus palabras, las que tú quieres que yo diga. Te pido todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén, amén. Bueno, hoy es un día muy, pero muy especial porque estamos arrancando una nueva serie. Se llaman Jesús el Salvador. Y vamos a estar yendo cada semana y vamos a hablar sobre Jesús en una forma específica. Los 2 próximos domingos, Jesús el Salvador, vamos a aprender de algo más que Jesús es el Salvador. Y las siguientes semanas vamos a continuar también hablando de Jesús. Y la noticia que hemos tomado es que después de haber orado todos los pastores aquí en Covenant, llegamos a la conclusión que vamos a predicar acerca de Jesús. Ese va a ser el tópico durante el resto del día, del año, hasta Navidad. Eso va a ser una cantidad de mensajes que espero no se lo pierdan porque van a ser pero muy poderosos para cada uno de ustedes. Y el de hoy, Jesús el Salvador del mundo. Y quizás ustedes dirán, no, pero pastor, ese mensaje yo lo he escuchado antes. ¿Qué puede haber de nuevo que usted nos vaya a traer a través de la enseñanza y la predicación? Pues bien, yo les quiero traer una nueva forma de poder entender por qué Jesús es el Salvador del mundo. Y ustedes leyeron los versos que leímos, están en Juan capítulo 3, versículo 16 hasta el 21. ¿Quiénes se han memorizado Juan capítulo 3, versículo 16? 2 personas, 3 personas nada más. La mayoría de nosotros los cristianos en diferentes idiomas hemos venido aprendiendo este verso. Lo tenemos de memoria porque nos los han enseñado desde pequeños. Porque en una forma reduce, en una forma muy eficiente, nos da a nosotros el evangelio en un solo verso. Porque Dios amó al mundo de tal manera que envió a su único Hijo para que nosotros
podamos tener vida eterna y no nos perdamos. Es exactamente ese mensaje, reduce el evangelio. Y es lo que vamos a explorar, pero yo lo quiero invitar a todos ustedes a que lo exploremos como las personas que estaban viviendo en aquella época y escucharon el mensaje del apóstol Juan por primera vez. Es decir, yo los invito a que nos vayamos atrás, nos vayamos aproximadamente unos 85, 95 años antes de Cristo. O sea, sumen 2022 más 85, 95 para llegarnos a esa época. Y escuchen la manera como ellos experimenten, como ellos interpretaban y entendían las escrituras y los versos que vamos a ver. Porque no nos vamos a quedar en las 16, si ustedes se dieron cuenta, el versículo va hasta el versículo 21, lo que acabamos de escuchar, 3:16 hasta 3:21. Y para darles una idea de qué era lo que ellos experimentaban cuando estaban leyendo estos versos, es que el Evangelio de John está describiendo el universo. Y él lo está describiendo de dos maneras. Básicamente está describiendo dos esferas, si lo quieren llamar. Una esfera llamada cielo y otra esfera llamada tierra. En el Evangelio de Juan lo vemos claramente cuando ustedes lo estudian. Dos esferas, y es lo que le está diciendo a las personas que están escuchando por primera vez el mensaje. El universo está compuesto de dos esferas que no se intersectan. Estas dos esferas están aparte. Estas dos esferas están diferenciadas. Y en la esfera de arriba, la esfera del cielo, encontramos las características que hay en el cielo donde Dios vive y reina. Y esas características son amor, tenemos la característica de seguridad, libertad, en donde no hay mentiras, en donde no hay sufrimiento, en donde tenemos la propia identidad nuestra, que es realmente con Cristo, en donde no hay rivalidades, en donde no hay absolutamente ningún tipo de divisiones. Ese es lo que se experimenta en el cielo. Y eso es lo que el apóstol Juan le estaba diciendo a todos ellos. Allá están todas estas características. Pero por otra parte, en el mundo, que son todos los seres humanos, con la creación, estamos en una esfera abajo, en donde nosotros experimentamos, desafortunadamente, por el pecado original, experimentamos oscuridad, experimentamos mentiras, experimentamos ceguera, falsedad, esclavitud, todos los pecados de la carne, división y escasez. Absolutamente complejo para la humanidad. Eso es lo que Juan está tratando de mencionarnos cuando hablamos de la esfera de la tierra. Y en esta esfera de la tierra, el diablo, el enemigo, es el que está teniendo un rol prioritario allí. Es el que está actuando. Y en el Evangelio de Juan, si uno lo mira, lo que está tratando de decirnos Juan y explicarnos es cómo lograr que el ser humano pueda llegar a tener acceso al cielo. Cómo lograr que el ser humano pueda experimentar a Dios si hay una división muy fuerte. Quiero que entiendan que en esta esfera totalmente separados, son dos esferas totalmente separadas. Así lo veían ellos. ¿Por qué? Por su concepto de los griegos helenístico, en donde lo veían de esa manera, como dos esferas bien separadas. Para que podamos entender mejor el mensaje, yo quiero que nos movamos al momento presente. Y estando pensando en este mensaje, le decía yo al Señor, dame una imagen de lo que ellos estaban experimentando como dos esferas que yo pueda explicarle a todos en la comunidad, en la congregación. Y la imagen que me llegó es una casa en este país, Estados Unidos, en donde hay un solo piso y hay un basement. ¿Quién ha ido a una casa que tiene basement en este país? ¿Quién ha vivido en una casa que tenga basement? Algunos de ustedes. Bueno, yo les voy a describir cómo es un basement y la razón por la cual usted me dirá, pero ¿cómo,
pastor, ¿y por qué traen esa semejanza? La semejanza la traigo porque obviamente en Colombia no hay basements, en Latinoamérica no hay basements, en Houston no hay basements, pero yo tuve la oportunidad de conocer un basement y vivir, no en el basement, pero vivir básicamente entrando y saliendo continuamente. Cuando yo me vine a estudiar, yo me gradué en Colombia, estaba soltero y me vine a tomar un MBA aquí en los Estados Unidos, en Filadelfia, en una universidad que se llama La Salle University. Así que yo vine por 2 años, estando soltero. Y en el primer año viví en el campus de la universidad. O sea, no hay problema, pero me di cuenta que era muy costoso. Así que empecé a buscar para el segundo año y todos nuestros estudiantes internacionales decíamos, esto es muy caro, tenemos que buscar en otro sitio donde vivir. Y empecé a buscar y encontré una pareja de retirados en una ciudad que se llama Jenkintown, muy cerca de la universidad, que estaban rentando un cuarto de un solo piso con el basement. Y fui. Querida la señora, como decimos los colombianos, queridísimos los dos, el esposo, la esposa, y me acogieron muy bien, fue algo muy lindo. Y me dijeron, bueno, este es su cuarto, esta es la cocina, estas son las reglas de la casa, en cuanto a llegar o no llegar, muy cristianos también en el sentido de que obviamente no querían fiestas, todo bastante, y ni yo quería la verdad, porque yo quería la verdad estudiar y terminar pronto para regresarme a mi país. Y cuando llegó el momento que me dijo, para lavar su ropa tenemos una lavadora y una secadora, pero están en el basement. Y yo dije, basement, ok, basement, ¿qué es el basement? La verdad, nunca había escuchado, les soy sincero, la palabra basement. Es la primera vez viviendo yo en este país. Así que bajamos, me dijo, oye, le muestro, ¿cómo así que no sabe qué es un basement? Y bajamos al basement. Ella abrió una puerta y bajamos al basement y la verdad no me gustó lo que experimenté. No me gustó lo que experimenté. Era un lugar sin ventanas, totalmente oscuro, totalmente oscuro. Era más frío que la casa. Siempre que yo iba a ese basement, era más frío que la casa. Rico en el verano, pero horrible en el invierno. Todo estaba lleno de polvo. Estaba desorganizado porque estaban acumulando y dejando storage, y muchos americanos hacen eso. Es un sitio donde pueden colocar su storage, entonces van acumulando una serie de cosas allí. Olía como a, bueno, nuestros países, como si hubiera habido algún tipo de filtro, algún tipo de como moho, por decir moho es la palabra exactamente. Olía de esa manera, nada agradable. Y lo peor es que cuando yo estaba haciendo pues, lavar mi ropa y secarla, de pronto unas arañas, yo prediqué ahorita en inglés y estoy mis cables están cruzados. Unas arañas caían a mi cuerpo. Unas arañas amarillas grandes, grandísimas. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Y ella me decía, no, cuídelas porque son buenas para la casa. No sé por qué, pero no las mate. Entonces era realmente algo horrible. Y para cerrar la idea que les transmito, me dijo, Darío, cuando usted esté usando la lavadora y secadora, déjenos saber, porque este basement tiene un seguro por fuera. Así que si usted no está y cerramos el basement y le colocamos seguro, pues usted no va a poder salir. Yo decía, no, pero ¿qué es esto? Dios mío, horrible. Y me empecé a acordar todas esas ideas en Estados Unidos donde cogen y secuestran a personas. Y dije, no, pues ese es el lugar donde seguramente lo hacen, ¿no? Ese debe ser el basement donde mantienen a tantas personas y las torturan. La verdad, horrible, horrible. Un sitio oscuro, un sitio que no olía bien. Ese es, para que ustedes se imaginen, ese es realmente el mundo. El mundo está en un basement. El mundo los seres humanos están en la oscuridad. Yo sé que suena bastante difícil de creer. Yo sé que ustedes van a decir, pero esto no es verdad, yo veo luz. Pero eso es verdad. Eso es verdad. Porque nosotros, ¿saben qué? Fuimos creados para tener los atributos del cielo, de los atributos del cielo, que son amor,
que es nuestra propia identidad, que es comunidad, el espíritu, la verdad, la verdadera luz. Nosotros fuimos creados por Dios para lograr tener y lograr a través de sus atributos poder tener, digamos, completarlos, por decirlo así, tener y sentir y experimentar el verdadero amor, poder experimentar la identidad, la verdadera identidad, poder experimentar también luz y la verdad y no las mentiras del enemigo. Pero desafortunadamente, como estamos en un basement en donde no podemos salir, ¿qué pasa? Tratamos de resolver esa necesidad nuestra estando en el basement. Entonces buscamos seguridad con otros que están en el mismo basement, que están rotos, por decirlo así, que desafortunadamente nos dicen, no, la seguridad de tu vida la vas a encontrar en el dinero o la vas a encontrar quizás en el trabajo. Buscamos el amor en otra persona y continuamos buscando el amor en otras personas tratando de satisfacernos. Cuando el primer amor que tenemos que buscar es el de Dios, el de Jesucristo. Cuando tenemos que buscarlo primero la luz de Él. Pero entonces, ¿cómo hacemos para lograr tenerlo? Si estamos encerrados en ese basement, si tratamos de golpear y no nos escuchan, si gritamos y no nos escuchan, porque quiero que se coloquen en esa posición para entender que hoy hay otros hermanos y hermanas que están así. Quizás ustedes no, porque no han aceptado a Cristo, pero hay muchos más que están en un basement frío, completamente alejados, tratando de entender cómo puedo llegar yo a conocer la verdad, tratando de llegar a conocer Dios. Pues bien, eso es lo que Juan quiere decirnos en el verso, en el primer verso, en el verso 16 que acabamos de leer, porque lo voy a volver a leer para que todos lo tengan. Por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tanto amó Dios que envió a su único Hijo. Hubo amor, tanto hubo amor, y quiero que lo vean de esta manera, que hubo acción. Fue una invitación a tener una acción, y Dios decide, envía al Hijo en misión para ir a rescatarnos, si lo quieren mirar, a ese basement donde nosotros estamos. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. Pero quiero que entiendan que esa vida eterna es conocer a Dios. Esa vida eterna es conocerlo y tener una relación íntima desde este momento. No cuando nos muramos y vamos a tener, entonces vamos a estar en el cielo. No, desde este momento tú puedes experimentar el cielo aquí en la tierra. Lo puedes experimentar porque lo que hizo Jesucristo fue precisamente golpear en ese basement y decirte, estás allí, y está golpeando de todo el tiempo, te está llamando, diciendo, tú estás allí, responde a mi llamado. Y ese llamado es personalizado para cada uno de nosotros. Y en el momento en que nosotros decimos, sí, quiero conocerte, lo que hace Jesucristo para ti es abrir ese basement y colocarte si lo quieren mirar, una escalera divina llena de luz, donde tú vas a poder caminar y salir del basement. Quizás no completamente en el primer piso, pero voy a poder escalar conociendo a Dios, cada vez conociéndolo más en mi relación íntima con Él, y voy subiendo las escaleras hasta ver el primer piso y encontrar la verdadera luz y encontrar amor, y todo lo que se me iba mencionando lo vas a poder tener. Quizás no completamente en el primer piso, porque lo vamos a tener en la era que viene, cuando Jesucristo venga por segunda vez y hay un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero vas a poder experimentar a Jesucristo y eres salvo. Eres salvo en ese momento, desde este momento hasta la eternidad. Eres completamente salvo y tienes el Espíritu Santo. En las escrituras que leímos en el verso número 16 dice que aquellos que no acepten, aquellos que no quieran escuchar este llamado, van a quedar perdidos, van a continuar estando en ese basement por la eternidad. Nosotros somos seres espirituales con un destino espiritual. Vamos
a continuar por la eternidad, bien sea en el basement o con Dios. Esa es la cruda realidad. Es exactamente lo que Juan, el apóstol Juan, quiso pintarles a todos o mostrarles a todos aquellos que se encontraban escuchando por primera vez las Escrituras. Ahora, hay tres razones por las cuales se preguntarán por qué. Es otro de los motivos porque nos vimos en el verso. ¿Cómo Jesucristo salva al mundo? ¿Y por qué lo salva? Les voy a dar tres razones por qué Jesucristo salva el mundo. Y son las que acabamos de leer, perdón, en el verso 16, exactamente cómo lo hizo. Nos coloca cada uno de nosotros una escalera llena de luz, de gracia, en donde nosotros, y nos muestra la vía para poder salir de allí. Nos muestra la vía cómo podemos escalarlo. Esa es la primera conclusión. Porque ama al mundo, en el verso 16, porque Dios ama al mundo en tal forma que envió a su Hijo para darnos esas escaleras, si lo quieren mirar, y poder salir del basement. La segunda razón por qué Jesucristo salva al mundo, la vemos en el verso 17 y 18, y es porque Jesús no nos condena. Esto es bien importante. Lo voy a leer, versos 10 y 18. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Nos está diciendo que nosotros ya estamos. Si ustedes miran el verso 18, quiero que subrayen cuando dice cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Ese está condenado significa nosotros por el pecado original ya estamos condenados. Nosotros ya estamos condenados, tenemos ese pecado original y estamos condenados. Pero Jesucristo no vino a condenarnos, es lo otro bien importante. Él está llegando donde tú estás, en medio de esa oscuridad, para decirte: tú estás salvo, conóceme, sígueme, follow the way. Yo soy el camino para la luz y la vida eterna. Él te está diciendo: no vengo a condenarte. Y es importante que sepamos que somos y estamos, aquellos que no han recibido a Jesucristo, condenados. Porque a veces no nos gusta hablar de pecado, a veces no nos gusta hablar del infierno, pero es una realidad, existe. Y a veces nos dice el mundo, nos está diciendo que el pecado es un error que cometimos, ¿no? A mistake que nosotros cometimos. Pero no. El pecado es real y somos pecadores y necesitamos un Salvador porque estamos en ese basement sin posibilidad de ver la luz y la verdad. Les traigo un ejemplo de lo que también significa salvación en el mundo moderno. Mi hijo acaba de conseguir un trabajo hace 2 meses en Dallas. Se movió de la casa después de graduarse y se fue para Dallas. Y estamos felices porque como ya está trabajando, lo estamos quitando de la nómina, ¿no? De la casa, ¿no? Entonces ya él está pagando su teléfono, él está pagando su comida, él está pagando su apartamento y tiene que pagar el seguro del carro. Porque ya llegó el momento, de acuerdo, cuando hablé con una compañía no, tiene que pagar, es mejor que usted, el carro está en otra localidad, no en su casa. Por propósitos legales es mejor que él tenga su propia póliza y también que empiece a construir pues récord de seguro, que es importante después para la vida de él. Así que le dije: bueno, mi amor, nos toca crear la póliza. Y me dijo: bueno, pero papi, no era bajo la tuya. Dije: no, pero por temas legales no puedo hacerlo, no puedes estar en mi póliza, vas a estar en tu propia póliza. Entonces me dijo: ¿qué cuánto nos va a costar? No, pues ven, hicimos el cálculo y ¡pum! Carísimo. Lo que yo estaba pagando, o Ana y yo estábamos pagando por el carro, mi hijo, el carro de Andrés, la verdad se me incrementó un 20%. Pero papi, está muy caro. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces yo llamé. Él tuvo un accidente en el carro y en un periodo de menos de 3 años, creo. Y ese accidente fue el que lo marcó en su récord, de tal manera que la póliza se subió.
lo siento hijo, no hay nada más que hacer, tienes que pagar esto. No le gustó y su respuesta fue, no le gustó pero lo está pagando, lo aceptó, pero su respuesta también fue, pero ¿por qué si yo hice el defense driver? Yo hice todo lo que el juez me dijo que hiciera para no quedar marcado. ¿Por qué queda un récord marcado cuando yo hice todo lo que me pidió el juez? Y no tuve que pagar ninguna fianza, sino ningún fee, porque le hice la multa, porque yo hice lo que me pidió. Le dije, bueno, fíjate, ese es un ejemplo en el cual sí no pagaste la multa, pero el registro quedó. El registro quedó. Y es exactamente lo que Jesucristo nos da cuando nosotros somos salvos por Él. Los registros de nuestros pecados, los registros de todos los pecados que hemos cometido, eliminados. No hay registro, no queda absolutamente registro. Nos perdona y adicionalmente nos borra cualquier registro que hayamos cometido con respecto al pecado. Y será así en el futuro también. En el futuro también. Esa es la segunda razón por la cual nos salva, porque no nos condena. Es la sangre de Jesucristo que vino para morir por nosotros y romper la cortina del templo, nos da permiso para poder estar directamente con el Padre y adicionalmente nos salva para que tengamos vida eterna con Él desde este momento. Y la tercera razón por la cual Él nos salva es porque su Hijo es luz. Y lo vimos en los versos 19 y 20. Leámoslos de nuevo. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras quedan al descubierto. Noten que aquellos que aborrecen la luz porque hacen lo malo prefieren estar en esa situación encerrados, en ese basement, y no se acerca a ella porque no quieren que sus obras queden al descubierto. Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo es la luz que permite prender para ti en el basement donde tú te encuentras y mostrarte a dónde puedes ir para salir y tener en esas escaleras, poder tener la oportunidad de experimentar a Dios y conocer a Dios, y conocer a Dios. La luz también representa el Espíritu Santo. En ese momento que tú lo aceptas, abres la puerta y reconoces a Jesucristo, tienes el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo va a trabajar contigo. Te va a acompañar en los problemas que en este momento tú estás teniendo. Te va a ayudar a darte paz. Te va a ayudar, como orábamos, a poder tener, ¿cuál es mi siguiente paso, Señor? ¿Cómo hago yo para seguir a mi siguiente paso? Te va a mostrar el verdadero tú, no el falso tú. Porque lo que pasa es que en el basement nosotros tenemos un false self, como se dice en inglés. Tenemos todas estas mentiras y creemos que tenemos que ser posiciones y tener posiblemente la mejor ideas que el mundo nos vende, la mejor profesión, la mejor casa, etcétera. Son mentiras que el mundo nos está colocando. Pero al colocar la luz, esa verdad permite que nosotros realmente entendamos nuestro verdadero, nuestro true self, nuestro verdadero, cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, ¿saben qué? Cada uno de nosotros tiene un seal. En inglés no sé cómo se dice, pero en español no sé cómo se dice, pero un seal es como un cartón divino que se le entrega a una persona en la época, en antigüedad, cuando le dicen, yo te invito a que hagas esto, eso es lo que tú tienes que hacer. Y es un seal sellado, completamente sellado. Y en la época antigua lo abrían y trabajaban para el rey. El rey le entregó a cada una de las personas un seal para hacer un trabajo específico. Pues bien, en el momento que aceptas a Jesucristo, Él te entrega un seal, una hoja sellada, en donde tú vas a entender claramente tu verdadero espíritu, tu verdadero yo, la persona para la cual fue creado. Y saben que cuando tú entiendes eso, cuando tú entiendes el amor
de Jesucristo para venir a nosotros a rescatarnos, a cada uno de nosotros, tú empiezas a amarlo. Tú empiezas a amarlo de la misma manera como Dios amó el mundo y te manda en misión. Y es cuando tú recibes esto y tú sabes, ya sé cómo encontrar fulfillment, ya sé cómo encontrarlo. Esta es la llave. Porque allí vas a encontrar lo que Él te está viendo y continuamente lo que Él quiere que tú hagas. Y adicionalmente cómo te va guiando poco a poco para lograrlo a través del Espíritu Santo. En el verso 21, para el último verso, en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. ¿Se dan cuenta? En obediencia a Dios. Tú abres esta orden del Rey en donde te dice lo que te gustaría que hicieras en partnership, trabajando con Dios. Y tú obedeces. Día a día obedeces. Ok, Señor, estoy en estas circunstancias. ¿Qué quieres que tú hagas? ¿Dónde veo a Dios en estas circunstancias? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Dónde veo a Dios en estas circunstancias? No tengo trabajo. ¿Dónde estás tú, Padre? Y te aseguro que el Espíritu Santo te va a decir poco a poco los pasos que tú tienes que hacer, las lecciones que quizás tienes que aprender. Porque es un Padre que nos enseña. No es un Padre que castiga, no vino a condenarnos, pero nos permite de esa manera entender a dónde quiere guiarnos. Y es exactamente el verdadero, cada uno de nosotros va a encontrar su verdadero llamado en este mundo. Eso es lo que quería comentarles y lo que acabamos de aprender en los versos 16 al 21. Pero hay una historia que me fascina, que está también, que quiero cerrar con esto. Es la historia de Jacob. ¿Ustedes se acuerdan? Jacob, hijo de Isaac. Jacob le roba, no le roba, pero básicamente Isaac bendice a Jacob en vez de Esaú. Y Jacob decide por miedo irse, como muchos de nosotros que somos inmigrantes. Jacob migra, se va. Y en el Génesis capítulo 28, voy a leer unos versos antes, aquí. Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. De nuevo, él estaba migrando, él estaba saliendo asustado. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar, Jacob, de su sueño, pensó: en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió: qué asombroso es tu lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. Es exactamente lo que el Señor te está llamando a darte cuenta de que el lugar donde tú te encuentras es un lugar santo. Si tú tienes al Señor, es un lugar santo. Y hay escaleras similares a las que les mencioné en el basement. Hay escaleras en donde ángeles bajan y suben y trabajan contigo en ese caminar.
Tienes la certeza que hay una escalera y que los ángeles están. Y te va a pasar mediante esto también, con el proceso, con el tiempo, cuando lo conocen más. Dios te va a decir, ¿para qué fuiste llamado? Y te va a decir, ve, como le dijo Isaac, le confirmó el llamado. Bendiciones van a aparecer en todas las naciones a través tuyo. Le confirmó el llamado. Se dio cuenta que donde estamos es tierra santa. Es algo magnífico en donde tú puedes encontrar y experimentar a Dios. Oremos. Dios amado, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te damos infinitas gracias por haber enviado a tu Hijo, tu único Hijo, para salvarnos, de tal manera que podamos tener vida eterna desde este momento, de tal manera que podamos conocerte, Señor, desde este mismo momento. Te pedimos, Señor, que aquellos que no han aceptado esta verdad, que han escuchado quizás el llamado, pero no lo han aceptado, que lo hagan en este momento diciendo, sí, Señor, yo quiero ser rescatado y salvo. Yo quiero salir de este basement. Yo quiero que la tierra que yo pise sea una tierra santa, en donde hay escaleras y los ángeles suben y bajan. Yo quiero experimentar eso, Señor, y voy a tus pies y le entrego mi vida a ti para que tú empieces a manejarla, Señor, de tal manera que podamos ser hijos y hijas del Dios Santísimo, Señor, y podamos también recibir el Espíritu Santo. Ese es nuestro deseo, Señor, y esa es nuestra oración. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, para la gloria de Dios. Amén, amén, amén.